Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito que son los dones. Y por eso el mensaje se titula Tus dones al servicio de Dios. Vamos a hablar de los dones espirituales que Dios nos da a cada uno, que son dados por el Espíritu Santo. Y bueno, aquí quiero hacer una claridad de un poco la diferencia entre dones y talentos. Digamos, los talentos son como cualidades o, digamos, aptitudes que Dios nos ha dado, pero son más como cosas naturales. Por ejemplo, talento para la música, para cantar, talento para algún deporte, bueno, ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a hablar un poco más de los dones del espíritu, ¿sí? Y bueno, esto es un poco un resumen y algo que también estuve complementando con algunos versículos de un curso bíblico que están dando en la iglesia Tierra Deseable, por si alguno se anima, en el Instituto Bíblico, es muy chévere. Pero bueno, este es un poquito como un recuento de eso. Entonces aquí hacen como digamos, tres categorías de dones, ¿no? Están los dones de carácter, que estos nos habla en Romanos 12, del 6 al 8. Y básicamente estos dones de carácter son para satisfacer diferentes tipos de necesidades. Bueno, teniendo en cuenta que todos los dones, y ya vamos a ver en los versículos, todos los dones que nos da el Espíritu Santo son para edificar, para edificarnos, para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para evangelizar y bueno, pues para el bien de la iglesia, ¿no? De la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y bueno, después estas necesidades pueden ser espirituales, como por ejemplo el don de profetizar, necesidades prácticas, por ejemplo el don del servicio, de servir, necesidades mentales, el don de enseñar para aquellos que tienen el don de enseñar, necesidades emocionales, y pues Dios ha dado el don de animar, de mostrar bondad. También está para satisfacer necesidades materiales, el don de dar, y necesidades funcionales, el don de liderar. Bueno, en esto no voy a profundizar mucho porque, bueno, se puede extender el mensaje, pero los invito a que lean ese versículo y bueno, si más adelante podemos también un poco profundizar en eso, aquí en Tu Cita con Jesús. Y también están los dones ministeriales. Estos están en Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, esos son los 5 dones ministeriales que hay, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y bueno, el tercero, y que es el que como el tercer grupo del que vamos a estar hablando hoy en particular, son los dones espirituales. Y vamos a leer aquí este versículo que es Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo para bien, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y bueno, aquí vemos varias cosas importantes. Primero, pues que los dones dice que son para servirnos unos a los otros y para traer gloria a Dios. Y además dice, bueno, habla ahí de dos dones en particular que son de hablar en público y el de ayudar a otros. Pero ahí lo que está resaltando es que sea cual sea el don que Dios te dio, porque Dios a cada uno nos ha dado al menos un don espiritual. O sea, si no has podido identificar cuál es el tuyo, pues, o sea, si crees que no tienes uno, más bien es porque no lo has podido identificar, pero dice que Dios al menos uno nos dio a cada uno. Y pues es para que lo pongamos en práctica, ¿no? Y además aquí nos habla de ponerlo en práctica con excelencia, o sea, no solamente
porque toca o verlo como una obligación, sino hacerlo por amor, por servicio a los demás y hacerlo con excelencia. Que dice, por ejemplo, si es el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Si te dio el don de ayudar a otros, entonces hazlo con toda la fuerza y con toda la energía que Dios te da. Y bueno, digamos, el versículo central de este tema de los dones espirituales, o bueno, el libro, es el 1 Corintios capítulo 12. Y aquí vamos a estar leyendo los versículos del 4 al 11. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos. Entonces, bueno, antes de seguir leyendo, importante ¿no? Lo que dice acá, ¿no? Y es bastante claro, o sea, aquí no hay como que de pronto que hacer una gran interpretación, porque es muy literal lo que nos está diciendo, ¿no? Y dice que el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es la fuente de todos los dones, o sea, no es algo que podamos lograr por nosotros mismos o que sea por nuestros méritos, sino es el Espíritu Santo el que nos lo da. Y dice que, bueno, independientemente de cuál sea tu don, porque pues Dios a cada uno nos creó de una manera única, especial, y cada uno tiene sus propios dones, ¿no? No podemos pretender quizá tener los mismos de otra persona, porque cada uno es único y especial. Y de esa manera es que Dios hace que cada uno sirva desde su, digamos, desde su fuerte, desde su don, a la obra de Dios. Bueno, continuando el versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo espíritu le da gran fe. Y a alguien ese mismo espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don dar a cada uno. Y bueno, continuamos aquí en el versículo 18 dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y bueno, ahorita vamos a hacer un poquito como el resumen de cuáles son los dones que nos mencionaban ahí para tenerlos presente y que cada uno pueda como de pronto encontrar, identificar ese don que el Espíritu le ha dado. Pero aquí dice algo muy importante y es que, bueno, Dios ha puesto o sea, cada parte, que cada parte vendría siendo como cada uno de nosotros es una parte del cuerpo de Cristo, ¿no? De la iglesia. Y cada uno tiene su función, así como en el cuerpo humano y en el versículo anterior, porque nos saltamos unos de la que leímos antes a esta, dice que, o sea, ¿cómo podría, por ejemplo, un ojo oír? No puede, porque cada uno tiene su función específica y cada parte del cuerpo está en el lugar que debe estar, porque Dios así la ha puesto. Y asimismo es cada uno de nosotros en la iglesia, ¿no? Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene su propósito y Dios sabe por qué puso a cada uno en donde lo puso. Y dice que incluso aunque algunas partes parecieran ser débiles y no tan importantes, en realidad son las más necesarias, porque o sea, cada cosa tiene su lugar y su función, y a veces puede que algo parezca muy, digamos, chiquito, pero si esa cosa chiquita no cumple su función, entonces todo lo demás empieza de pronto a fallar o ya no está como funcionando como debería. Y por eso es tan importante que pongamos nuestros dones al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. No son dones que el Espíritu nos ha dado solamente para que
o sea, no sé, pronto para nuestra propia gloria, para nuestro propio beneficio solamente, sino es para que lo pongamos al servicio de los demás. Y bueno, aquí está el resumen del que les había hablado. Entonces, bueno, se pueden, digamos, clasificar en tres tipos, que son dones de poder, que vendrían siendo como las manos de Dios, dones de inspiración, que vendrían siendo como la boca de Dios, y dones de revelación, que serían los ojos de Dios. En los dones de poder está la fe. Los invito a que lean el capítulo 11 de Hebreos. Aquí literalmente el título es como ejemplos de hombres de fe y es muy bonito, muy chévere y pues bueno, también lo estuvimos viendo en el mensaje anterior, del viernes anterior, por si no lo han visto, para que vayan y lo vean. Y también están el don de sanidad y el don de hacer milagros. Bueno, el de sanidad no puse en realidad un versículo particular porque creo que hay muchísimos, empezando por Jesús mismo, ¿no? Cuando esa cantidad de milagros que hizo, de sanidades. Y también, de hecho, estuvimos estudiándolo en el libro de Hechos. Y bueno, pues ya que me acordé aquí, un ejemplo claro y si queremos tener una referencia es Jesús, ¿no? Jesús fue, digamos, es el único que tiene absolutamente todos los dones. Y creo que en cada uno de los que vamos viendo podemos relacionarlo con algún pasaje en la Biblia en donde Jesús utilizó y puso al servicio ese don. Entonces, bueno, y también, digamos, hay otros personajes que se destacaron por algunos en particular. Y bueno, entonces hasta ahí, no sé, que vayan identificando. Obviamente estos dones, todos estos se desarrollan a través principalmente de una comunión con Dios, ¿no? De esa relación con Dios y ahí es cuando el Espíritu Santo pues mora en mí y ahí es donde yo empiezo a manifestar esos dones, ¿no? A verse el fruto de esos dones. Y bueno, a veces quizá uno dice, ¿y cómo hago para saber si tengo el don de sanidad, por ejemplo? Entonces, primero, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? O sea, ponerlo por obra, orar y tener esa comunión con Dios y ahí el Espíritu se va a manifestar si es que nosotros tenemos ese don de sanidad y pues ahí vamos a ser capaces de identificarlo, ¿no? En cuanto a los dones de inspiración, está el don de la profecía. Profecía no como algo de pronto de ver el futuro o saber lo que va a pasar, sino profecía en la Biblia se refiere a comunicar un mensaje dado por Dios y hacerlo con fe. Eso es a lo que se refiere la profecía. Entonces, de pronto, cuando Dios nos revela algo que de pronto no es claro para las demás personas, pero nosotros sabemos que ese mensaje viene de Dios y lo comunicamos con fe, y pues eso edifica a otras personas y también es de ayuda, ahí es donde nos damos cuenta que tenemos ese don de profecía. También está el don de hablar en lenguas. Podemos ver un ejemplo en Hechos 2, del 1 al 13, que de hecho eso lo estuvimos leyendo acá en nuestro estudio. Y fue cuando pues estaba ahí la iglesia, ¿no? Y llegó Pedro y los demás y empezaron a hablar en lenguas que nadie conocía. Y bueno, algunos también se entendían entre ellos, ¿no? Que se vendría siendo como el don de interpretación de lenguas. Y bueno, todo esto son manifestaciones del Espíritu y pues como vimos, son para justamente edificar, para hacer que las personas crean, para traer fe, para traer gloria a Dios y bueno, pues ese es digamos, la razón de ser de cada uno de los dones. Otro don que habíamos visto en el versículo de Pedro es el de hablar en público y esto va muy relacionado con compartir el Evangelio. Si bien es cierto que todos como cristianos, independientemente de si tenemos el don de hablar en público o no, fuimos llamados a predicar el Evangelio, a contar las buenas nuevas de Jesús, como pues lo dice en la Gran Comisión, ¿no? Pues hay algunas personas que quizás no se les da bien pararse frente a una cámara o pararse, no sé, en un lugar público, en un altar, predicar o sí, como delante de muchas personas, pero sí podemos hacerlo pues de pronto de alguna manera más íntima, en un momento como ¿cómo se dice? Bueno, como personalmente con alguien, sin que haya más personas, pero
es eso, compartir el evangelio. Y bueno, pues si Dios te dio el don de hablar en público, que este siento yo que es un poquito más fácil de identificar, pues es para que lo uses también para compartir el evangelio con otras personas. Y bueno, para finalizar, los dones de revelación. El primero es, bueno, en la cita que vimos antes de 1 Corintios decía, esa es la nueva traducción viviente, decía dar consejos sabios, pero en la Reina Valera dice sabiduría. Y esto se refiere básicamente a ser capaz de entender cuál es la voluntad de Dios en cierta situación. Em, Otro habla de conocimiento y en la Reina Valera utiliza la palabra de ciencia para referirse a este conocimiento. Y un ejemplo lo vemos en Hechos 5 del 1 al 11. Este ejemplo es cuando estaban Ananías y Zafira, que ese también lo leímos y lo estudiamos acá. Cuando estaban la gente de la iglesia, dice que empezó a vender sus bienes para darlos a la iglesia y pues que contribuir, ¿no? Para que fuera para todos. Y dice que Ananías y Zafira vendió solamente una parte y se quedó bueno, vendió y entregó solamente una parte y dijo que eso era todo, eso se lo entregó a Pedro. Y Pedro sin saber, o sea, o sea, sin saber directamente por ellos, o sea, de una manera natural, él supo que ellos estaban mintiendo, que eso no era lo que estaba pasando en realidad. Y este es uno de esos dones, ¿no? Que conocimiento, palabra de ciencia, que habla de saber algo que de pronto está oculto, pero Dios lo revela. Y el otro es discernimiento de espíritus. Un ejemplo lo podemos ver en Hechos 16 al 18, perdón. Y ese justamente lo voy a leer acá, también lo estudiamos. Y era cuando estaba Pablo y Silas y caminaba entre la gente y había de pronto, dice, bueno, se lo voy a leer, dice, un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. Ay, ay, un momento. Y ya, qué pena. Les daba... Ay. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha no seguía y le gritaba a la gente. Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Y aquí se ve claro ese don porque a pesar de que la muchacha dice que estaba anunciando, pues está anunciando la verdad, ¿no? Estaba diciendo, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y ha venido a decirles que Dios puede salvarlos. O sea, ella no está diciendo nada que no fuera cierto, ¿sí? Nada que fuera de pronto contrario a lo que Pablo y Silas estaban enseñando. Sin embargo, este espíritu, a pesar de que decía eso, no era un espíritu de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento Pablo tuvo el discernimiento de saber que ese espíritu no venía de Dios y bueno, dice que lo echó fuera. Y bueno, digamos, ese es como el resumen. Sería bonito que pudieran dedicar el tiempo de leer el capítulo de 1 Corintios 12 y hacer como esa autoevaluación y darse cuenta de cuáles son esos dones que Dios les ha dado a ustedes. Puede que sea uno, puede que sean varios. Y ya para terminar, leamos estos versículos, Lucas 11, el 33, y dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren a la casa puedan ver su luz. Y bueno, esto creo que es bastante claro, aunque ahí, digamos, tiene la analogía con una lámpara, pero lo que se refieren aquí es a los dones, ¿no? O bueno, en general todo eso, esos dones que Dios te ha dado, ese conocimiento que Dios te ha dado cuando estudias la palabra, es para compartirlo, para ponerlo encima de la mesa, no para esconderlo. Porque debajo, dice acá, debajo de una canasta, pues puede ser muy bonito, muy chévere, lo que sea, pero pues
debajo de la canasta no se va a ver, no va a servir para nada. Entonces, casi que es lo mismo que no tenerlos. Por eso es que debe uno ponerla en un lugar visible, ¿no? Y bueno, eso, digamos, trayéndolo a este contexto, sería poner nuestros dones al servicio de Dios, ¿no? Y dice en Colosenses 3:23 al 24: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Entonces, bueno, tampoco hay mucho que explicar, ¿no? Como veíamos al principio, ¿no? En el versículo de Pedro, hacerlo con excelencia, como para el Señor, no como para la gente, no como viéndolo como una obligación, sino como un privilegio, que realmente es un privilegio que Dios nos haya dado dones para poderlos poner al servicio de las demás personas y recordar siempre a quién servimos, ¿no? Que es a Cristo. O sea, que estos dones Dios no los dio para que de pronto le sirvamos así a ídolos o para que vayamos de pronto a servirle a el pensamiento de este mundo que va en contra de lo que dice el Evangelio, sino que son para ponerlos al servicio de Dios y del Evangelio. Entonces, bueno, ese fue el mensaje por hoy. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Dios mío, en esta tarde queremos darte gracias, Señor. Gracias por lo que hablas hoy a nuestros corazones. Gracias porque nos permites estar escuchando este mensaje, Señor. Y sabemos que es porque tú quieres hablar hoy a nuestro corazón, porque tú quieres enseñarnos, porque quieres mostrarnos, Señor, que tú nos amas a cada uno de nosotros y que tú nos cuidas, Señor. Nos amas y nos bendices, Señor, de una manera especial a cada uno. Nos has dado un propósito, Señor, nos has dado dones, Señor, para que pongamos al servicio tuyo, Señor. Por eso te pedimos hoy que nos ayudes, Señor, a tener un corazón humilde, Señor, un corazón dispuesto a servirte, a poner estos dones, Señor, que tú nos has dado a tu servicio, Señor, que sirva para tu gloria, Señor, para animar a otros, para ayudar a otros, para que más personas puedan conocerte, Señor, y para que se pueda, Señor, extender el Evangelio, que más personas puedan conocer quién es Jesús, Señor, lo que hizo en la cruz por nosotros, Señor, y que aceptando y creyendo en Él es la única manera en que podremos tener la salvación, Señor. Te pedimos por cada uno de los que está escuchando este mensaje, Señor, sus familias, bendícelos, Señor, guárdalos allí donde sea que estén, que sea tu mano, Señor, allí con ellos, ayudándolos, guiándolos, dándoles sabiduría, Señor, discernimiento, guardando su salud, Señor, guardando su vida y dándoles, Señor, esa luz para que ellos puedan entender tu propósito en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les deseamos una muy bonita semana, que Dios los bendiga, una feliz Navidad, no sé cuándo se publique el video, pero ya casi es Navidad. Y bueno, pues a recordar que la Navidad es celebrar que Jesús un día nació y murió por nuestros pecados, así que nosotros somos nuevas criaturas en Él. Así que, bueno, que Dios los bendiga y los esperamos en el próximo viernes en Tu Cita con Jesús.